Muy buenas tardes. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIET, mejorando la precisión de la predicción del RSSI en LoRaWAN con modelos de aprendizaje automático sensibles al clima. La charla FIET está a cargo del doctor Boris Ramos Sánchez. Boris Ramos se graduó de la maestría en Ciencias de la Computación y del PhD en Telecomunicaciones y Dinámica de Sistemas del Instituto Politécnico de Worcester, en Massachusetts, Estados Unidos, en 1997 y 2006, respectivamente. Es actualmente profesor principal de telecomunicaciones en la SPOL, enseñando en cursos de posgrado y pregrado relacionados con las telecomunicaciones. Además, es director del Grupo de Investigación en Redes de Información Inalámbrica, JERNI. Sus intereses de investigación incluyen modelar tasas de lluvia usando señales microondas, implementar sistemas digitales inalámbricos, utilizando software definido por radio, estudiar el efecto de las condiciones ambientales en la propagación de señales inalámbricas y el modelado de canales de radio para Internet de las Cosas. A continuación doy paso al doctor Boris Ramos para iniciar la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, María Angélica. Para mí es un gusto estar aquí y que me hayan invitado a realizar esta presentación. Vamos a comenzar. Bueno, pues como bien lo indicó la ingeniera María Angélica, el tema es Enhancing LoRaWAN RSSI Prediction Accuracy with Weather-Aware Machine Learning Models, que corresponde a un artículo que se presentó en el Congreso de este año de Andescom en Perú. Entonces, aquí estamos, se muestra en la diapositiva el grupo de coautores que participaron en este trabajo. Incluyen al ingeniero Edson del Rosario, Anderson Tovar, Edwin Valareso y el doctor Seyed Sekabat del Worcester Polytechnic Institute. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver el outline el temario del paper o de la presentación, que incluye una introducción que describe la importancia de este tema. Se describe luego, déjenme ver si puedo, se describe luego los modelos y el sistema de esta investigación, el setting experimental y la metodología, y luego los resultados, que los vamos a ver, ¿no? Finalmente las conclusiones. Entonces, bueno, la importancia de esta investigación, pues, es lo primero que hay que analizar. Cuando uno uno hace una investigación, escribe un artículo, se pregunta uno por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante una investigación? En este caso, la precisión de la estimación de la potencia recibida, el RSSI en LoRaWAN, es un aspecto importante, contemporáneo, porque es un tema crucial en lo que es la agricultura inteligente. Entonces, dado que en la agricultura inteligente tenemos sensores y actuadores conectados a una red de sensores inalámbricos para formar una red de Internet de las cosas, digamos así, con nodos que requieren una operación confiable, ¿no? Entonces, los nodos en una red, por ejemplo, inalámbrica dentro de una granja que implementa agricultura inteligente requiere una conectividad confiable, ¿no? Ese es uno de los aspectos claves del desarrollo de esta investigación, un aspecto importante. Otro aspecto importante es la necesidad de herramientas de bajo costo, herramientas nuevas, diferentes a lo que tradicionalmente se presenta en el mercado, ¿no? Que requiere el uso de equipamiento costoso, que se va depreciando rápidamente con el tiempo y que requiere mantenimiento, calibración continua. Entonces, que para las economías como las del Ecuador y de los países desarrollados no es sustentable. Entonces,
hay una necesidad de herramientas de bajo costo que se basen en la nueva tendencia del Machine Learning para estimar cobertura, para estimar la potencia recibida de una manera precisa, sin la necesidad de estos equipos tan caros que requieren conocimiento avanzado y pues no son sustentables para las economías de países en desarrollo, incluyéndolo el Ecuador, ¿no? Entonces, por otro lado, también otro aspecto que no se lo menciona aquí, porque es importante hacer esta investigación, es porque las redes inalámbricas, las redes LoRaWAN, por ejemplo, las redes de sensores inalámbricos como LoRaWAN utilizan nodos con baterías. Entonces, el tiempo de vida de las baterías depende de varios factores, ¿no? Uno de ellos es la potencia de transmisión de estos nodos. Entonces, de hacer una precisa estimación de la cobertura del presupuesto de los enlaces en una red es fundamental para optimizar el consumo de las baterías. Entonces, eso también contribuye a extender el tiempo de vida de las baterías en una red de sensores inalámbricos, como por ejemplo LoRaWAN, un aspecto importante. Ahora, el tema de Machine Learning está, obviamente, no hay que hablar mucho y justificar su uso en nuevas investigaciones, ¿no? Porque es la tendencia actual usar Machine Learning para explorar nuevas soluciones. Pues y se comprobó que esta metodología de Machine Learning pues, es muy útil para predecir justamente el RSSI. Entonces tenemos técnicas como por ejemplo de Artificial Neural Networks y Deep Learning. Específicamente tenemos los algoritmos o los modelos de MLP, que es Multi-Layer Perceptron y Long Short Term Memory, que podemos utilizar, que se han utilizado y aparecen como alternativas prometedoras para predecir lo que es la pérdida de potencia en redes inalámbricas, me refiero a la pérdida de potencia en los enlaces, predecir lo que es la potencia recibida de estas mismas redes, o lo que es la RSSI, que es Receive Signal Strength Indicator. Entonces, hay investigación que sustenta justamente esta tendencia de utilizar ANN y DLT, técnicas de Machine Learning, para poder predecir esto que les acabo de indicar. Y por otro lado, interés ya de varios años atrás, de investigación que hemos venido desarrollando, nosotros estamos interesados en explorar el impacto del clima justamente en el desempeño de las redes inalámbricas, específicamente en lo que tiene que ver con el path loss, la pérdida de potencia o el RSSI. Entonces, vimos que también hay poca investigación que se ha desarrollado que explora este uso de variables climáticos, ¿no? para estos modelos. Finalmente, no hay investigaciones que comparan la precisión en la predicción del RSSI cuando se utilizan modelos de Machine Learning en entornos agrícolas y que además utilicen datos climáticos como parámetros de entrada adicionales a estos modelos, ¿no? Además de todo esto que acabo de indicar, no se ha explorado realmente el uso de estas técnicas de Machine Learning para predecir el RSSI en el caso específico de un nuevo nodo que no ha sido entrenado con toda la data original de entrenamiento, o sea, es decir, para predecir el RSSI de un nodo nuevo y recientemente insertado en la red LoRaWAN. Eso tampoco encontramos en la literatura. Entonces, esta investigación resultó ser interesante por estos temas. Aparte de eso, pues ya sabemos que esta investigación utiliza datos climáticos para comparar la predicción de la precisión de tres muy conocidos algoritmos de Machine Learning, como lo son Random Forest, MLP, que es un Multi-Layer Perceptron, y Long Short Term Memory, para estimar lo que es el RSSI, la Receive Signal Strength Indicator, que es la potencia recibida básicamente en LoRaWAN dentro de un entorno agrícola. Entonces, las variables climáticas
las variables climáticas que tomamos en consideración en esta investigación son tres: la temperatura, la humedad y la radiación solar. Además, teníamos disponible una red LoRaWAN con 29 nodos y datos de 11 días consecutivos. Entonces, esa es la cantidad de nodos en la red y la cantidad de días que utilizamos para esta investigación. Además, teníamos la altura de los nodos, que habían tres posibilidades: 0.5 metros, 1 metro y 1.5 metros, sobre el nivel del suelo. ¿Alguna pregunta? Me parece que algo... Ok, entonces, la descripción del modelo y del sistema, ¿no? Entonces, como ya les indiqué hace un momento, utilizamos una red LoRaWAN para esta investigación y los dispositivos que utilizamos son los nodos LoRa CubeCell de Heltec en la banda de 915 MHz. Asimismo, sí, usamos un gateway Heltec y además de eso, pues, usamos Raspberry Pi dentro de la infraestructura, ¿no? Aparte, como también Raspberry Pi fue un servidor que fue parte de la infraestructura del servidor que utilizamos en esta investigación. Por otro lado, las especificaciones de radio corresponden a la frecuencia, ya dijimos, la banda de 915 megas, el factor de esparcimiento, que es 10, la tasa de codificación, 4/5, el ancho de banda del canal de subida es 125 kHz, el ancho de banda del canal de bajada es 500 kHz, la ganancia de la antena del gateway es 8 dBi, la ganancia de antena de los nodos, los terminales, es 3 dBi, y ya dijimos la altura de los nodos, y la altura del gateway sobre el nivel del suelo es 8 metros. La altura de la antena, básicamente, del gateway. Entonces, esa es un poco, básicamente, la arquitectura, ¿no? De una red LoRaWAN de código y hardware abierto, como es lo que implementamos en nuestra investigación. Aparte de eso, pues ya hablé de los algoritmos de Machine Learning que hemos implementado en esta investigación. Hablamos de Random Forest. Rápidamente voy a hablar de estos. Son muy conocidos. Entonces tenemos, por ejemplo, Random Forest, que es un algoritmo de aprendizaje de máquina supervisado, que es ampliamente usado para los problemas de regresión y clasificación. Random Forest tiende a proveer buenas predicciones, muy buenas predicciones en presencia de relaciones no lineales, datos aberrantes, datos faltantes y el uso de parámetros de entrada múltiples, variados. Estos atributos hacen que Random Forest sea un buen candidato para la estimación de la RSSI. También lo justifican las investigaciones previas que se encontraron en la literatura. Random Forest utilizó un número de hojas en equivalente a 100, perdón, número de árboles equivalente a 100. La máxima profundidad es ninguna, o sea, como parámetro se pone ninguno, y la mínima división de muestras es 2. Por otro lado, MLP utiliza algoritmos de aprendizaje de máquinas supervisados inspirados por la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. En este caso, cada neurona aplica una función de activación para transformar la data de entrada y generar las salidas en cada neurona. Entonces se utiliza además backpropagation para entrenar el algoritmo de MLP. Los parámetros de este algoritmo, que utiliza 2 capas, que contienen 40 y 20 neuronas en cada capa, en la primera y la segunda capa respectivamente. Por otro lado, todas las neuronas utilizan la función de activación ReLU, y finalmente se utiliza el optimizador Adam para las 60 epochs de entrenamiento de este algoritmo. Long Short Term Memory, similar a MLP, el STM es un tipo de algoritmo de RNN diseñado para manejar series de tiempo o datos secuenciales. Estos tienen una conexión de retroalimentación que trabaja como un enlace entre los diferentes espacios de tiempo.
Esta característica lo hace muy apropiado para estimaciones en RSSI, como en el caso nuestro, donde tenemos que condiciones pasadas, climáticas, pueden influenciar condiciones futuras, pueden influenciar condiciones futuras que influyan en el RSSI de nuestra red LoRaWAN. Los parámetros de LSTM son iguales a los parámetros del LMLP, ¿no? Tiene 40 y 20 neuronas en la primera y segunda capas, usa ReLU como función de activación, tiene 60 epochs de entrenamiento y implementa el optimizador Adam. Entonces, esa es básicamente la explicación de los algoritmos de Machine Learning. Entonces, ya vamos a lo que es nuestro modelo propuesto, porque estamos proponiendo un modelo en esta investigación. Hemos propuesto un modelo que no es otra cosa que derivado de la observación de los resultados obtenidos con los algoritmos MLP y Random Forest. Por ejemplo, ahí se puede apreciar el resultado para Random Forest y por otro lado tenemos el resultado para MLP. Podemos notar que Random Forest, la estimación de Random Forest, cuando ordenamos los datos ascendentemente, genera un patrón muy similar a los datos reales. Esa es la característica de Random Forest. El patrón de los datos estimados es muy similar a los datos reales. Por otro lado, MLP, la media del MLP es la que más se ajusta a la de Random Forest, perdón, se ajusta a los datos reales, y entonces lo que se decidió fue, por la exploración que hicimos, es combinar estos dos resultados, estos dos algoritmos, y simplemente por simple matemáticas, desplazar la curva que teníamos en Random Forest utilizando el offset que se genera entre el resultado de Random Forest y MLP, ¿no? O sea, se desplaza la curva con el diferencial de la media entre la media de Random Forest y la media de MLP. Entonces lo que tenemos es un modelo combinado RF-MLP que se observa aquí, que se ajusta bastante bien a los datos reales. Y podemos ver efectivamente que es el que vamos a ver más adelante, podemos notar, bueno, se puede apreciar visualmente en este caso que el error de estimación es el menor. Ese es un aspecto que lo vamos a profundizar más adelante. Podemos también darnos cuenta que en esta tabla que vemos aquí, que el error de estimación, el RMC, es menor cuando se utilizan como datos de entrada, como feature, coordenadas geográficas en lugar de distancia. Entonces, ese era un dilema que teníamos en la investigación. ¿Usamos distancia o usamos coordenadas relativas geográficas? Entonces, lo que se decidió fue usar coordenadas relativas geográficas porque estas son las que generaban el menor error, el menor RMC, como se puede apreciar con respecto a la distancia, ¿no? Hay una mejora de hasta 14.4% con respecto al uso de la distancia. Entonces, el uso de coordenadas también es otro factor importante a resaltar como resultado complementario de esta investigación, ¿no? Entonces, decidimos usar coordenadas en lugar de distancias a los nodos. Entonces, el entorno de la investigación es una granja que se encuentra dentro del SPOL, atrás del FATCOM. Quizás pocos la conocen, pero efectivamente tenemos una granja. Ahí se cultiva maíz, se cultiva cacao, entre otros cultivos. Entonces, la densidad, aquí tenemos el caso de un cultivo de maíz, donde tenemos los 29 nodos desplegados en este cultivo, con una densidad de 3.25 plantas por metro cuadrado. La altura de las plantas promedio es de 2 metros. Aquí podemos ver una foto de estos cultivos, este cultivo. El área total del cultivo es 13.034 metros cuadrados. La altura del gateway sobre el nivel del mar es 73 metros. Ya sabemos la altura del gateway, la altura de la antena del gateway sobre el nivel del suelo. Ahí vemos unas distancias referenciales a diferentes nodos.
Más o menos tenemos una distancia de 248 metros del nodo 10, que es uno de los nodos más alejados con respecto al gateway, ¿no? Para que tengan una referencia de las distancias. También la topografía se muestra aquí, es irregular, es montañosa, típica del área del SPOL. Que tenemos una foto de la antena del gateway instalado en un techo. Entonces, ahora sí vamos un poquito con los experimentos para implementar los algoritmos de Machine Learning. Entonces, vamos con el procedimiento que propusimos, que es el Leave One Node Out Process, el proceso de dejar afuera un nodo que corresponde a este diagrama de flujos. Tenemos una etapa de preprocesamiento, luego se declara el data frame, en esta etapa de aquí. Luego se remueve un dato de todos los datos disponibles, se remueve un dato aleatoriamente, y luego se divide estos datos en la sección de entrenamiento, la sección de prueba. Se entrena usando los datos disponibles. Finalmente, ese nodo que se removió, a ese nodo que se removió se le hace la predicción del RSSI. Y seguimos con otros nodos hasta completar todos los nodos, todos los 29 nodos, todos los 29 nodos. Se hace con todos los nodos y se repite varias iteraciones este procedimiento. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento de Leave One Out Node, o de dejar afuera un nodo. Los resultados se ven aquí. Vamos a ver los resultados de los 4 algoritmos investigados, los 3 algoritmos de baseline, los bases, digamos, o ampliamente conocidos de Machine Learning, son Random Forest. Random Forest es altamente dependiente de la cantidad de nodos de entrenamiento, por un lado. Los demás algoritmos son insensitivos o insensibles al número de nodos de entrenamiento. Entonces, ese fue uno de los resultados interesantes que obtuvimos. Efectivamente, se logra visualizar que tanto MLP, el STM y el combinado RF-MLP no dependen del número de nodos básicamente en la red. Dependen poco del número de nodos de entrenamiento en la red. Mientras que Random Forest sí depende, ¿no? Entonces, aquí hay algo que tiene que ver con lo que se conoce como overfitting. Hay algoritmos que son más sensibles en este caso, hay una diferencia entre Random Forest y los otros algoritmos. Entonces, eso es lo que pudimos notar. Y es un resultado interesante este de aquí. Por otro lado, tenemos los resultados que exploran el impacto del clima. El impacto del clima, y lo vimos en los 4 algoritmos investigados, ¿no? Estudiados. Aquí podemos darnos cuenta que para este caso del Leave One Out, del caso del Leave One Out Node, de dejar afuera un nodo o remover un nodo del dataset para luego predecir su RSSI, podemos darnos cuenta que el uso de datos climáticos como parámetros de entrada, o features, logra mejorar hasta el 36% aproximadamente el error de estimación con respecto al no uso de variables climáticas. Lo que es un resultado muy interesante que valida nuestra hipótesis de que el uso de variables climáticas efectivamente tiene un efecto importante en la predicción del RSSI, que además se va a ver corroborado en este otro experimento que también lo desarrollamos complementariamente, que corresponde a predecir o hacer el forecasting del RSSI para un solo nodo. Entrenamos los algoritmos con la siguiente lógica. Dividimos los datos por periodos de tiempo. Seleccionamos los primeros TM en los 4 días y los usamos para entrenar los nodos, todos los nodos. Todos los nodos son entrenados con TM en los 4 días. Es decir, se usan 7 días, los primeros 7 días del dataset para entrenar los nodos. Y los otros 4 días remanentes son utilizados para
para las pruebas, ¿no? Las pruebas de predicción. Pero las pruebas de predicción se va a realizar únicamente para un nodo. Entonces, se va a evaluar la precisión de los algoritmos para estimar el RSSI para un solo nodo en particular en ese lapso de 4 días posteriores a los 7 días de entrenamiento que se realizó el entrenamiento, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, podemos notar que se logra una mejora significativa de hasta el 47% aproximadamente cuando utilizamos datos climáticos como parámetros de entrada, ¿no? Que se lo alcanza para el algoritmo de Random Forest. También se logra una interesante mejora para nuestro algoritmo de Random Forest MLP combinado, casi de 27%. Son resultados interesantes que corroboran nuestra hipótesis de que el uso de parámetros de clima pues mejora la predicción del RSSI. Y finalmente las conclusiones, que dados los resultados, recomendamos el uso de variables climáticas como parámetros de entrada de modelos Machine Learning para estimar el RSSI de nodos que se utilizan en la agricultura de precisión, agricultura inteligente. Se logró observar que la mejora que se pudo alcanzar para Random Forest fue de alrededor del 47%. El modelo de Machine Learning que se desempeñó mejor fue nuestro modelo propuesto, el RFMLP, para el caso de Leave One Out Node, que es el de dejar afuera un nodo o remover un nodo para luego usar ese nodo para estimar su RSSI, alcanzando un RMSE de 2 decibelios. Por otro lado, en otro experimento diferente, cuando se utilizaron 2 segmentos de tiempo distintos de entrenamiento, uno de entrenamiento y otro de prueba, se logró observar que para uno específico, el RSSI, el RMSE, se llegó a tener un valor de 0.79 decibelios y nuevamente se corroboró el impacto de usar parámetros de entrada de clima para mejorar el desempeño de los algoritmos de Machine Learning. Bueno, y eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Eso fue lo que se presentó en su momento en el Congreso de SCON, que tuvo una muy buena retroalimentación de las personas que estuvieron ahí. Y les agradezco pues su presencia aquí a todos los que están en esta charla. Las preguntas pueden colocarlas también en el chat o hacerlas directamente. Bueno, entonces si no hay preguntas, creo que daremos por concluido la presentación. Sí. Bien. Recordemos que, bueno, gracias doctor, recordemos que la charla FIET se va a encontrar disponible en sitio web FIET para su consulta y pues podrán contactar al doctor para hacer alguna consulta vía correo electrónico. Bien, agradecemos al doctor Boris Ramos por esta interesante charla, ¿no? En estas predicciones usando datos climáticos.